¿Qué tal? ¿Cómo le va? El lunes pasado el gobierno, a través del titular del Poder Ejecutivo, Jorge Capitanich, anunció medidas que tienden a equilibrar una brecha enorme que hay entre los prestadores de la salud del Chaco y la mayor obra social de la provincia. Pero esto, estamos hablando del INSEP, pero esto tiene una vieja data. Incluso la ley que prohíbe y pena el cobro del plus y este tema de los prestadores tiene, si uno lo mira con retrospectiva, tiene más o menos 30, 40 años de un debate, una discusión, una pelea por querer equiparar e igualar los reclamos de cada sector. Aquí lo importante es que quienes están, yo diría, presos de esta situación son los afiliados y que en realidad, para este periodista por lo menos, no le tienen que reclamar a los médicos que solucionen el problema, sino le tienen que reclamar a quienes dirigen la obra social que con medidas que yerran la situación no han podido en estos últimos 15, 20 años resolver el problema. Como para respirar un poquito y recordar algunas cosas, señor director, vamos a escuchar al doctor Miguel Mata, presidente de la Federación Médica del Chaco, en una conferencia que hicieron junto a otros prestadores, a otras entidades, allá en abril, donde, por supuesto, exponían cuál era la situación. Pero 2 minutos como para poder recordar nada más, porque está con nosotros el doctor Miguel Mata, con quien vamos a conversar y nos va a explicar desde abril hasta ahora cambió algo con los anuncios que hizo el Poder Ejecutivo. ¿Cambió algo? ¿Son optimistas creyendo que en el futuro, cuando hablamos de futuro hablamos de mañana, no hablamos de la próxima generación, hablamos de mañana? ¿Esto va a cambiar? Vamos a ver al doctor Mata qué dijo en abril. Esto público y que no escapan a nadie. Una tasa de inflación altísima, una inflación proyectada a 60-70% con posibilidad de llegar incluso a los 3 dígitos de inflación, un pago por parte del INSEP que se produce a los 70, 80 o 90 días de haber efectuado la práctica, la consulta o el acto que brindan estas instituciones, y esto en una alta, con aranceles absolutamente ridículos. Una consulta médica está hoy en 900 y piquito de pesos, que equivale a menos de 1 kilo de carne, y se nos pide a nosotros que asumamos la responsabilidad de atender por aranceles que son vergonzosos y encima con los riesgos que entraña la atención de la salud de la gente. Si nosotros nos equivocamos o provocamos un daño, tenemos juicios millonarios en contra. Pero cuando salvamos una vida, nos pagan 20.000 pesos una operación. Entonces, estamos ante una situación de colapso, un sector, sobre todo el sector de sanatorio, que después lo va a referir el representante de clínica de sanatorio, el doctor aquí presente, pero están todos con deudas importantes, con el fisco, con los servicios públicos, con aranceles muy bajos, como dije, y con paritarias que se vienen, tanto de los trabajadores de entidades civiles como de la sanidad, que van a superar seguramente el 60 o 70% del costo actual. Todo
esto hace que sea insostenible la situación y por eso estamos pidiendo una recomposición arancelaria extraordinaria de una dimensión que alcanza el 200 o el 300% de lo que hoy estamos cobrando y consideramos que es absolutamente necesario que esto sea entendido por el financiador más importante, que es el INSEP. Por supuesto, el análisis que hizo el doctor Miguel Mata resume o resumió las inquietudes y quizás hasta la bronca contenida de todos los prestadores que en esa conferencia de prensa se hicieron presentes. Este lunes, el titular del INSEP, el doctor Antonio Morante, y el titular del Poder Ejecutivo, Jorge Capitanich, en conferencia de prensa anunciaron medidas que la vamos a conversar con el doctor Miguel Mata. Pero primero vamos y miramos, observamos, escuchamos los anuncios del gobierno. Esta reunión de hoy es la conclusión de una serie de reuniones que tuvimos con los prestadores, con el gobernador de la provincia, y hoy lo que se hizo fue anunciar una serie de medidas que ellos plantearon. Primero, la recomposición de los aranceles de la consulta médica. Lo que hoy les dimos es el porcentaje que se va como piso a autorizar en el transcurso de todo el año 2020, que está en el orden del 47% de incremento de la consulta médica, odontológica, de la consulta anestesiológica, todo lo que tenga que ver con consulta. En segundo lugar, el incremento que va a haber durante el año 2020 para la unidad pensión. O sea, son códigos específicos para los sanatorios, que están en el orden del 77%. En tercer lugar, respecto de esto, el compromiso de seguir trabajando junto a estas entidades para ver algunos temas puntuales, algunos códigos específicos, por ejemplo, algunas prestaciones odontológicas que son más caras, que son más frecuentes y que deberíamos ajustar los valores de los aranceles. Del mismo modo que el compromiso de seguir trabajando con prestadores para también controlar el gasto. ¿Qué significa eso? Necesitamos que se implemente sí o sí la receta electrónica por parte de todos los efectores y prestadores, porque a nosotros eso nos significa un ahorro importante y un manejo importante del gasto. Desde el 10 de diciembre del año 2019 hemos iniciado un proceso de saneamiento integral del sistema previsional y el de la obra social del INSEP. En ese contexto pudimos encarar un programa de carácter financiero para reducir el tiempo del pago de 90 a 60 días. Ahora hemos tomado la decisión de bajar de 60 a 30 días. Eso significa que a 30 días vencido, cada uno de los prestadores percibirá en tiempo y en forma los correspondientes aranceles que perciben por el ejercicio profesional. Y paralelamente es necesario advertir que durante los últimos 24 meses se han cumplido en tiempo y en forma el pago de los servicios y las prestaciones en el ámbito de la obra social. O sea, cumplimos en tiempo y en forma en 24 meses y ahora, antes era de 90 a 60 días y pasamos de 60 a 30 días y eso se va a hacer con un cronograma de carácter progresivo en este segundo semestre del año 2022. Por lo tanto, al 31 de diciembre del año 2022, cada uno de los prestadores percibirá los honorarios por consultas y los gastos sanatoriales en tiempo y en forma cada 30 días. La segunda cuestión es que nosotros tenemos en el año 2022 una proyección equivalente al 47% en materia de incremento de aranceles sobre la base del incremento de las remuneraciones del sector público planificado, y esto está sujeto a lo mismo, y a su vez se está trabajando en un detalle respecto al tema de insumos y medicamentos que por sus características y naturaleza tiene un proceso de variación superior. Por lo tanto, no solamente actualizamos los aranceles conforme a una pauta general,
sino también una pauta específica vinculada a las características de cada una de las prestaciones. Bueno, está puesto en la mesa, está el debate, hay que ver en qué satisface a cada sector y comenzamos por quienes son los que me parece que están más lastimados de última, si uno tiene la jerga médica, ¿no? Doctor Miguel Mata, gracias por venir. ¿Cómo te va? Gracias a vos, Tonino, hace mucho que no nos veíamos. Eso. Un placer estar acá. Y estamos más viejos, che. Estamos más viejos y más achacados, pero todavía seguimos. Pero todavía seguimos, y eso Acá me estamos. parece que es muy importante. Así es. Miguel, lo que dijiste en abril, lo que señaló el Poder Ejecutivo ahora, ¿cómo resumís en la primera lectura, digamos? Mirá, Después vamos al detalle. después te voy a mandar lo que dije después de esa reunión. O sea, después que habló el gobernador, Ajá. todos los medios vinieron a consultarnos a Sí. nosotros. Tengo un video que me lo han mandado y te lo Correcto. voy a mandar para que te Sí, ilustres sí. lo que dije ahí. El problema que nosotros atravesamos no es extraordinario, es un problema que está atravesando todo el sector privado de este país. Sí, sí. Este país está en un momento muy difícil, en un momento, yo te diría, al borde de una catástrofe. El ministro de Economía de la Nación ayer no asistió a la reunión del gabinete, no asistió el presidente, que se fue a Jujuy a ver la Milagro Sala. Sí. Y por lo tanto da la impresión de que el gabinete económico está en una crisis terminal. ¿Quién lo reemplaza, cómo lo reemplazan y cómo se sigue hasta el 2023? Hasta octubre del 2023, hasta diciembre del 2023, o sea, falta un año y medio largo. Es una incógnita que se deberá develar en el momento. Y el expresidente del Banco Nación se reúne con Y Cristina. el presidente, bueno, él lo trata de justificar como diciendo que él habla con todos, Claro. etcétera, etcétera. Pero yo no creo que ninguno de esos economistas serios y formados y con una visión totalmente distinta de lo que se está haciendo vayan a asumir el Ministerio de Economía. Me No, parece yo no creo. que no va a ser nadie que quiera asumir eso. Lo que no quiere decir que no asuman a partir del 23. No, eso puede serlo, pero eso ya es, en este momento es Lejos. remotísimo. Lejos, lejos. Encuadrándonos en el problema nuestro y el problema del principal financiador nuestro, que es el INSEP, nosotros venimos atravesando en la historia una serie de décadas ya, como dijiste al principio, Sí. de desbalance en las cuentas. La seguridad social, o sea, las obras sociales se normatizan en 1970, con la ley 18610 en el gobierno de Onganía. Ahí tenés el marco legal que rige el funcionamiento de las obras sociales por primera vez, con la creación del Instituto Nacional de Obras Sociales, etcétera, etcétera. Ahí había una concertación entre la Confederación Médica y la CGT sobre el tema de cómo era la relación. Esto provoca un enorme desarrollo del sector privado, que no es un desarrollo regulado, bien estructurado, sino que crece porque la demanda del sector asalariado, que tributaba más al hospital público que al sector privado, pasa a tributar en el sector privado, y el sector privado crece de una forma notable. Y hay 2 décadas, 70 y 80, que son las décadas de oro de las obras sociales y del sector privado. A partir de los 90 cambia la historia. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Menem se desregulan, se permite la migración de una obra social a otra, ya no era obligación estar encuadrado por ramo de actividad, por sindicato, digamos, sino que vos podías elegir otra obra social. Si vos tenés un sistema de atención médica, mira, yo doy clases, daba clases en Corrientes, en la Facultad de Medicina, en la Cátedra de Gestión y Economía de la Salud, una vez al año, como docente invitado, absolutamente ad honorem, por otra parte, y lo que empezaba diciéndole a los muchachos estudiantes de los últimos años de la carrera, era decir, a ver, ¿cómo imaginarían ustedes un sistema de atención médica, no de salud, pues salud es otra cosa, que fuera perfecto? Agrupo a todos por ramo de actividad, lo financio con un aporte de descuento sobre el salario que es igual
para el tipo que gana 100 que para el tipo que gana 10. O sea, el tipo que gana 10 pone, suponete, el 5% de su salario, Es el tipo que gana 100 digamos. es absolutamente solidario, Claro. y es obligatorio, que es una condición necesaria de la solidaridad. Entonces, los agrupo por rama de actividad, hago un aporte solidario en base a cuánto gana ese individuo, el que más gana pone por el que menos gana, los jóvenes por los ancianos, los sanos por los enfermos, o sea, es un sistema redondito y perfecto. Como el Eso previsional. que es, le digo, esas son las obras sociales en la Argentina. ¿Cómo funcionan? Bueno, ahora empieza la clase, porque después ese modelo teórico casi perfecto de financiamiento de la atención médica se rompe cuando se permite la migración. Vos alterabas una de las 3 o 4 variables que tenía la formulación del sistema de obras sociales y terminaste... ¿Eso no se recompuso? No, para nada. No solo no se recompuso, sino... Ahí hay una falla en la clase política. Pero no tengas ninguna duda, pero además hay otra circunstancia, Tonino, que es muy importante destacar. Si vos estás financiando las obras sociales con el aporte de la patronal por un lado y con el aporte del salario del trabajador por el otro, que son equivalentes ambos, en el caso de INSEP, 6% y 6%, o sea, el 12% de la masa salarial del Chaco. Y ahora te voy a contar cuánto es eso. Si vos haces eso y no tenés la mayoría de la población trabajando formalmente, o sea, aportando a la caja de las obras sociales, el sistema entra en crisis. Claro. Y hoy tenés un 50% de la gente que no está aportando porque está trabajando en negro o informalmente. Claro. Entonces, William Beveridge, el padre de la seguridad social inglesa, que toma la tradición de Otto von Bismarck, que es el creador de la seguridad social en la Alemania de fines del siglo XIX, ¿no es cierto? Lo que hace es hacer intervenir al Estado para poder tener beneficios a la comunidad que no lo tenían antes de eso. Beveridge dice una cosa que es muy importante: no hay seguridad social posible sin pleno empleo. O sea, sin que muchísima gente esté aportando tanto a la caja de jubilaciones como a la caja de obras sociales. Entonces, nosotros tenemos que eso se empieza a descomponer con el tiempo y a partir de los 90 se derrumba el sistema. Se derrumba por un montón de motivos. Acordate que hasta los 80, o sea, hasta mediados de los 80, 85, 89, cuando se produce la explosión hiperinflacionaria del gobierno de Alfonsín, que continúa un tiempo en el gobierno de Menem, sí, ¿no es cierto? Ese es el momento en que el desfasaje entre la remuneración y la inflación se queda totalmente desactualizado. A partir de ahí nacen todas las distorsiones, entre ellas del plus. Ahora, yo me voy a la pausa, Miguel, sí, y te dejo una pregunta para la vuelta. Dale. Ningún presidente después de Menem trató, y no lo pongamos a la ruda, digamos así, volvamos a partir de Kirchner, Cristina Kirchner, Macri y ahora Alberto Fernández, ninguno trató de reparar eso. Te dejo la pregunta porque me parece que entonces no solamente las obras sociales están en crisis, yo creo que está la sociedad independientemente en crisis, porque ni siquiera hoy entonces hay un sistema solidario, el prójimo no existe. No existe.